Muy buenas tardes en nuestra edición número 34 de Charlas con Expertos y hoy tenemos el gigantesco placer de tener un invitado muy especial que la verdad es que a mí me ha servido mucho de inspiración. Es Nacho Alonso Zambrano. Muy buenas tardes, Nacho. Bienvenido a nuestra charla. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes. Muy bien, mira, me ves aquí con el aire ibicenco, que igual se oye algún sonido extraño de fondo, pero bueno, como nos estamos acercando a veranito, ¿por qué no? ¿Por qué no cambiarnos un poquito del sitio, salir de esta, como decimos nosotros, ¿no? de la zona de confort y cambiar incluso de sitio, de lugar, etcétera, etcétera? Nacho, me gustaría presentarte. No voy a ser muy extensa porque me imagino que la mayoría de los que nos están escuchando te conocen ya, porque Nacho eres muy conocido en todo lo que es el ecosistema, startup, inversor, etcétera. No, voy a decir que lo que sé de ti, que te has licenciado en ciencias económicas y dirección de empresas, pero has hecho incluso máster en urbanismo, ¿verdad? Eso y es. has sido empresario, eres empresario desde hace más de 30 años en sectores pues, como restauración, agricultura, espectáculos, tecnología, alimentación inmobiliaria, finanzas y estás en Venture Capital. Y Venture Capital, en esta trayectoria, eres cofundador y presidente de Pinama Capital, si lo estoy pronunciando bien, Club Impact Angels, Bank Club, The Bank IO, luego nos contarás de qué se trata, y también estáis ahora mismo promocionando un nuevo club que es el mismo de Bank Club, donde... No, Bank Clubs es una nueva iniciativa que lanzamos para hacer proliferar nuevos inversores en el ecosistema. Que si quieres ahora te cuento el por qué me lanzo a hacer esto después de 12 años en la inversión de startups y viendo una carencia, o sea, actuando como un emprendedor más, viendo un problema, intentar buscar una solución a ese problema, pues un nuevo emprendimiento. Un emprendimiento en el mundo de la inversión para lanzar una nueva iniciativa y seguir enredando en este ecosistema, Silvia, que es lo que me gusta, enredar. Nacho, lo que digo, eres uno de los imparables, ¿no? Yo no sé cómo lo hacemos, pero normalmente nos juntamos con personas que realmente en su vida son imparables. Que tú has participado en más de 24 startups más o menos y en 300 de manera indirecta, ¿verdad? Con Venture Capital, con lo cual, pues corrígeme si estoy utilizando los números bien, pero fíjate, son unos cuantos proyectos y tú has sido también reconocido como uno de los top líderes de ecosistema startups y top inversor en el año 2024. O sea, ya se dice pronto que es un currículum espectacular. Yo seguramente me he perdido alguna cosa por el camino, pero lo que me ha gustado mucho es lo que compartiste conmigo cuando te pregunté qué es lo que te hace levantarte cada mañana, ¿no? Y me dijiste que pensar que todas las iniciativas en las que estoy involucrado y que tanta ilusión me hacen, entre las que se pueda descubrir el próximo gran cambio, impulsar el talento, transformar ideas en realidades que impacten para intentar hacer un mundo mejor cada día. Me ha parecido todo eso fui capaz yo de decirlo, qué barbaridad. Estaría en un día iluminado. Sí. Lo escribiste efectivamente, porque a ver, aquí estamos precisamente con este propósito. Con este propósito yo también he creado las charlas con expertos porque el objetivo de las charlas es hacer ver a los emprendedores y a la gente que quiere emprender, que quiere montar sus negocios, pero no solamente sus negocios con el fin de ganar dinero, sino para hacer un pequeño cambio, ¿no? Lo que tú estás comentando, porque yo creo que entre todos podemos hacer un mundo mejor y cada uno aportamos una idea y al final eso se convierte en una manera de
de vivir, ¿no? Y de tener tus beneficios. Hay inversores que solamente invierten pensando en beneficios y hay otros pues que están pensando que estamos haciendo algo más, aunque al principio pues estos beneficios no se ven de una manera tan directa, ¿no? Pero fíjate, Silvia, que no solamente, y es verdad, es intentar provocar ese o buscar ese cambio en la sociedad, sino también compartir la experiencia a gente de mi edad, donde ya llevamos pues muchos años vagando por el mundo empresarial, pues intentar enseñar todo nuestro conocimiento, tanto de triunfos como de fracasos, y de hecho ese fue un poco el leitmotiv por el cual hace 12 años yo me dedico al mundo de la inversión en startups, porque refrescando y cuando la gente me pregunta ¿cómo acabas metiéndote en esto después de llevar una vida empresarial de casi 35 años como hemos nombrado? Bueno, pues un poco con el objetivo de hacer de hermano mayor de los emprendedores que allá por el año 2013, 2014 empecé a conocer y yo tenía ganas de compartir, pues más que los éxitos, los fracasos que había cometido para que no cometiesen ellos ese mismo fracaso. Y ahí es como empezó el primer Pinama que lancé en el año 13 con ese objetivo, sin pensar que 12 años después pues me he convertido en podríamos decir, un inversor profesional, un enamorado del ecosistema y donde veo que todavía hay muchísimo por desarrollar desde el lado de la inversión. Porque es verdad que se ha desarrollado mucho desde el lado del emprendedor, pero desde el lado del inversor falta muchísimo por hacer. Y principalmente hacer proliferar nuevos inversores para que sigan retroalimentando el ecosistema. Porque si solamente estamos viendo la cara de la moneda del emprendedor, el emprendedor por naturaleza va a tener que acabar buscando en algún momento de su vida la inversión. Y si del otro lado de la moneda no proliferamos nuevos inversores, los que somos inversores actualmente pues no tenemos la capacidad como para invertir a todos los emprendedores que se están generando nuevos y creo que ahí hay mucho para hacer. De hecho, es uno de los principales motivos por el cual lanzo FanClubs, que luego si quieres te comento. Hablaremos de ello, efectivamente, porque ¿por qué crees, Nacho, que a los inversores les bloquea? Bueno, no digo los inversores, los que ya están invirtiendo, ¿no? Sino a los posibles inversores que podrían entrar porque tienen capacidad para ello y a lo mejor incluso se están planteando que los fondos que tienen pues podrían estar invertidos en una de las startups, pero prefieren optar por tipo de inversión pues bastante obsoleta, ¿no? Que no les está dando ni siquiera mucha rentabilidad. ¿Tú dirías que podría tener también gran parte el desconocimiento? Sin duda, pero yo primero, fíjate, Silvia, desmitificaría la palabra primero inversor y segundo capacidad. Porque yo me encuentro que mucha gente piensa que un inversor en startups tiene que ser una persona con un poder adquisitivo muy alto y es la manera de poder invertir en startups. Pero si tú profundizas un poco, poder invertir en startups lo puede hacer prácticamente cualquier ahorrador, desde una plataforma de crowdfunding donde puede invertir desde 200 euros. Es decir, es tener la voluntad y el conocimiento de empezar. Por eso decía que la capacidad tampoco hace falta que sea muy grande. Lo que es verdad es que lo que tienes que intentar hacer es, si no te puedes dedicar profesionalmente a ello, lo que tienes que ir es acompañado. Porque empezando por el desconocimiento, que es verdad, hay un porcentaje altísimo de la población que desconoce lo que es la inversión en productos alternativos, donde está el private equity y el venture capital. Si tú preguntas a la gente, los que tienen una capacidad de ahorro, que son cientos de miles de personas en España, profesionales liberales, arquitectos, aparejadores, médicos, farmacéuticos, abogados, que tienen una capacidad de ahorro, que parte de esa capacidad de ahorro, y según dicen los analistas financieros, por lo menos un 5% tendría que ser dedicada al mundo de activos alternativos, lo desconocen. Tú les preguntan y toda esta gente que tiene esta capacidad de ahorro, lo que hace con esos ahorros, que es real estate, principalmente su propia vivienda. Los que son algo más afortunados quizá tengan una segunda residencia y el resto de los ahorros lo tiene depositado en productos financieros que normalmente le ha recomendado el director de la sucursal bancaria de confianza, que desgraciadamente nunca es lo mejor para el ahorrador y sí siempre es lo mejor para el banco. Pero es que hay otro mundo que son los alternativos,
pero tenemos ahí una labor muy grande de divulgación para hacer llegar cómo iniciarte en esta inversión, porque la gente lo desconoce. Es decir, ¿cuánta gente me encuentro yo que le gustaría empezar a invertir en startups, pero no sabe cómo hacerlo? Los pocos que lo conocen han fracasado. ¿Por qué? Porque han invertido en pocas startups y normalmente en malas. ¿Por qué en malas? Porque al no dedicarse al mundo de la inversión en startups y no estar activamente presente en el ecosistema, pues lo que le llega a esta gente es lo que los que estamos dedicados profesionalmente a ello hemos ido rechazando. Con lo cual, indirectamente, Ahora, perdona, Nacho, calidad, ahora hablaremos de ello, por qué son malas y por qué rechazamos, ¿no? Porque eso es una cosa que a mí me gustaría que al final lo que te encuentras con estos inversores que sí han tenido la posibilidad de saber cómo invertir, pues que renuncian a seguir invirtiendo porque han tenido malas experiencias de retornos económicos, porque han invertido en pocas y en malas. Entonces, hay una labor muy importante de divulgación para enseñar cómo tienes que empezar a invertir en esto, porque no lo digo yo, lo dicen los datos y lo ves en los informes de ASCRI, que es la Asociación Española de Capital Riesgo, es el asset class que más rentabilidad ha dado históricamente. Es verdad que es un activo de alto riesgo, por eso te aconsejan, si no te dedicas a ello, no tener más de un 5% en tu cartera en estos activos, pero lo debes de tener. ¿Y cómo lo debes de tener? Pues acercándote a gente que te ayude y que te acompañe, independientemente de la cantidad que puedas dedicar. Si tienes una cantidad a partir de un dinero, como pueden ser 100.000 euros, acércate a los Venture Capital, a los VCs, y ellos te van a manejar su dinero. Si no tienes esa capacidad, pues desde clubes de inversión o plataformas de crowdfunding. Es decir, siempre tienes una entrada para empezar a visualizar esto. Y, para mí, muy importante, no solamente buscar el retorno económico, que es el fin principal, sino todo lo que conlleva la inversión en este tipo de activos alternativos, que es la capacidad de ayudar, de impactar, de crear riqueza, de crear empleo, de legado. O sea, es que hay tantas cosas detrás de esto, realmente yo recomiendo a todo el mundo fervientemente hacerlo, pero siempre acompañado de gente que te ayude. Claro, porque es que también tenemos una cosa en cuenta, que hay muchos de los inversores, posibles inversores, desconocen la posibilidad de incluso un impacto fiscal, ¿no? Que tú en un momento dado, cuando realmente eliges algunas startups, no todas, pero hay algunas startups que puedes aprovecharte de ello, ya de por sí, si tienes que pagar a Hacienda, pues prever esto con antelación y en vez de haces el pago, ¿no? Aprovechas y lo inviertes en startups. Hay un gran beneficio fiscal que yo creo que este año todavía sigue vigente, ¿no? Nacho, ¿cómo está este? Vamos a ver, ha habido una mejora con la nueva ley de startups, y es verdad que ha mejorado la tributación fiscal para las personas físicas que inviertan en empresas emergentes que tengan el certificado de NISA como empresa emergente. Es verdad que eso antes no existía, pero eso existe ahora. Pero para mí se ha quedado totalmente coja. ¿Por qué? Porque si, como te he dicho antes, hay una dificultad tremenda en que si inviertes solo puedas tener retornos económicos, realmente esta ley lo que ha amparado es a los que invierten solos. Es decir, si yo estoy diciendo que cuidado con esto porque puedes tener riesgo, es verdad que, y hay gente que se lo explico, oye, yo tengo una bonificación fiscal en mi declaración de las rentas, invierto en empresas emergentes. ¿Vale? Tú vas a poder deducirte el 50% de lo que has invertido hasta un límite, pero si solamente inviertes en una, dos o tres, estadísticamente vas a perder el dinero que has invertido en esa uno, dos o tres, por mucho que esté bonificado. Con lo cual, yo siempre recomiendo, como te he dicho antes, hacerlo acompañado en grupos e incluso en Venture Capital. ¿Qué es lo que pasa? Que la ley de startups se ha olvidado de bonificar cuando haces la inversión a través de grupos, que es una cosa que estamos trabajando a nivel de asociaciones para que pase como en otros entornos, por ejemplo Portugal, que en su ley de startups dice que la bonificación fiscal en empresas emergentes será para cualquier persona física o jurídica. Aquí, si tú inviertes a través de un club de inversión, que es una sociedad limitada, pierdes la bonificación. Pierdes la... mira, no lo había pensado, efectivamente. No tiene sentido, porque si realmente los que nos dedicamos a esto estamos recomendando ir a través de clubs para minimizar el riesgo, lo que no tiene sentido es que si la forma más eficiente y más rentable de invertir es a través de clubs, no tiene sentido que la ley
no haya pensado en también bonificar a través de clubs. Pues se ha quedado coja y es una cosa que veremos y estamos luchando por ello para que se corrija. Exacto, exacto. Además del tema de todo el impacto del acompañamiento, etcétera, etcétera, Nacho, a mí me encantaría volver un poco a lo que has dicho antes, ¿no? Cuando dices que un inversor entra en una startup que es mala. Para ti, ¿qué quiere decir una startup mala? Bueno, vamos a ver. Pero cuéntamelo sinceramente, no te dejes cosas en el tintero. A ver. Bueno, para mí una startup mala es aquella que está liderada por un equipo que veo que va a ser incapaz de ejecutar el proyecto que tiene entre manos. Eso para mí es malo. Una startup mala es aquella que no tiene la suficiente escalabilidad como para que cumpla los retornos que debe de tener. Una startup mala es aquella que ataca a un problema que ya tiene muchas soluciones o que la solución que ha determinado para ese problema no tiene defensibilidad y no tiene una ventaja competitiva, con lo cual va a durar muy poco en el mercado y lo van a poder echar. Una startup mala es aquella que va a mercados muy pequeños y muy de nicho. Una startup mala es aquella que es muy intensiva en capital. Una startup mala, es decir, que hay muchas cuestiones que nosotros determinamos si es... No es que sea mala o buena, es que tenga menos opción de llegar a éxito. Porque si nosotros atendemos a las estadísticas que dicen que entre 7 y 8 startups al tercer año, entre el tercer y el quinto año, pues van a morir o se van a quedar lo que llamamos zombies, pues te das cuenta que si esa estadística se cumple es porque muchas de esas que se quedan en el camino pues no cumplen uno de estos criterios. Exacto. Es que, ¿sabes que los inversores coincidís absolutamente todos en esta descripción? Que la gran importancia de un equipo promotor es casi fundamental. ¿Tú cómo detectas que el equipo no está preparado? ¿Miras mucho el currículum o bueno, simplemente es el tema conversacional? O sea, mi carta a los Reyes Magos es que cuando veo un proyecto, el equipo sea complementario y diverso. Es decir, si un equipo está formado por 2 o 3 personas y las 2 o 3 personas pues son ingenieros, pues para mí ese proyecto cojea, porque los ingenieros están muy bien, pero alguien tiene que saber de empresa o de negocio. O al revés, si hay 3 MBAs o 3 de ADE, pues alguien tendrá que ser el tecnólogo, porque al final está disrumpiendo. Es decir, esa diversidad y esa complementariedad. Pues esa es mi carta a los Reyes Magos. Eso es cuando yo veo un equipo que tiene la capacidad de llevar a buen puerto ese proyecto. Y sobre todo, más que el equipo, más que el equipo, el líder. O sea, ¿qué capacidad tiene el líder de ese equipo de llevarlo a buen fin? Y es principalmente lo que yo me fijo, si ese líder que tiene que ser eminentemente un ventas. O sea, tiene que tener una capacidad de ventas porque es que está vendiendo todo el rato, está vendiendo su empresa para levantar fundraising y está vendiendo su empresa para vender su producto o servicio. ¿Cuántas veces nos encontramos proyectos muy buenos donde el líder, pues si a lo mejor es un ingeniero que es muy introvertido, no transmite y no puede vender? Y yo muchas veces recomiendo, oye, si tú no estás capacitado para ser el CEO de esta empresa porque no transmites y no vendes, no pasa nada, da un lado, sé CEO o ponte otro título, busca a alguien que realmente esto lo lleve a otro nivel y eminentemente tienes una persona que sepa vender. Porque al final que tenga esa mentalidad de poder escalar. Pero, mira, yo he tenido un caso de un cliente, es un proyecto excelente, me ha encantado, sin embargo, pues cuando me empezaron a hablar de números y tal, dije, primero tienes que cambiar la mentalidad, porque si estamos hablando de que vas a hacer 2 o 3 productos al año, esto es totalmente inviable, digo, porque esto no tiene ningún sentido, ¿no? Estamos hablando digamos, de grandes importes, sin embargo, claro, le ha faltado esta parte de escalabilidad, de pensar a lo grande, de conectar, porque tenían ahí el cuñado, el hermano, etcétera, etcétera, y ahí eso es lo que bloquea muchos de los claro, proyectos. Porque
Estos líderes emprendedores que llamo yo, es decir, hay muchos que te encuentras que tienen simplemente ilusión, que no está mal, hay que tener ilusión. Pero si yo lo pondré en una escala de 0 a 10, por ejemplo, para mí un emprendedor que tiene solamente ilusión, a lo mejor sería un 8. Pero es que a lo mejor, además de ilusión, tendría que tener pasión. Entonces, si tiene ilusión y pasión, pues a lo mejor ya es un 9. Pero si yo encuentro el líder perfecto, pues tendría que tener esa ilusión, esa pasión y obsesión. Porque tiene que estar obsesionado con su proyecto. Entonces, pues a lo mejor, si reúne esas tres cualidades, pues ya le evalúo de otra manera que me hace pensar muy mucho en si todo lo demás lo cumple, pues que sea una empresa invertible. ¿Qué dirías que de una idea a un proyecto invertible, qué es lo que necesita esta idea, aparte de lo que has comentado, que necesita pasión, etcétera, pero para que se convierta realmente en un negocio? Porque ideas tenemos muchos, ¿no? Pero ¿cómo dirías tú que es el propio crecimiento de esta idea? ¿Qué hay que añadir? Cosas fundamentales, ¿no? Yo tengo una idea que me gustaría crear un cambio, por ejemplo, y ¿qué habría que añadir a todo esto? ¿Tú tienes algún tipo de proceso que explicas a los emprendedores que deben ir eligiendo, o ellos ya tienen que presentar el proyecto ya preparado, analizado, etcétera, etcétera? ¿O también les ayudas en un momento dado a añadir estos inputs? Nosotros, entre los inversores, coincidimos bastante en que las ideas valen poco. Y lo que vale, y lo habrás oído más de una vez, es la ejecución. Porque una idea mal ejecutada o una idea mal ejecutada no va a llegar a ningún sitio, y una idea mediocre, bien ejecutada, pues puede llegar a ser muy grande. Por eso lo que hay que ver es la capacidad de ejecución del equipo que va a pasar al siguiente nivel ese proyecto. ¿Qué tiene que tener para que acabe siendo invertible? Pues sobre todo escalabilidad, que tenga una escalabilidad muy grande para realmente batir toda esa mortandad que hay en estas empresas en etapas iniciales. Date cuenta que nosotros tenemos que aspirar a que la valoración a la que intentemos salir, porque nosotros sabemos cuándo entramos, pero no sabemos cuándo salimos de las empresas, y tenemos que, y es una cosa que siempre comentamos a los emprendedores, daros cuenta que los inversores en etapas iniciales entramos con la necesidad de salir en un momento que puede estar entre 5 y 10 años. Nosotros, y hay mucho emprendedor que equivoca entre un socio y un inversor. Nosotros no queremos ser socios tuyos, nosotros no queremos ser socios en el sentido de vivir de dividendos que reparta la empresa, y no quiero que mi hijo herede las acciones que tengo en tu empresa. Yo lo que quiero es entrar para en un momento dado salir, y que el que me sustituya a mí siga contigo hasta el siguiente nivel. Y yo necesito ese dinero para retornar y conseguir ese retorno económico y devolverle a mis inversores pues un poco el compromiso que tengo con ellos. Por eso yo no puedo estar viviendo de dividendos. Por eso hay muchas, y eso se dice también mucho en el ecosistema, hay muchas empresas que son viables y factibles, pero que no son invertibles por el capital riesgo o por el venture capital. Es decir, hay muchos negocios que puedes vivir perfectamente de ellos por dividendos, pero no es una inversión o un negocio para invertir en un venture capital o en un club de inversión. Es un buen negocio, pero no es lo que nosotros buscamos. O sea, una media, que he visto preguntas así, una media es aproximadamente, ¿no?, en una startup entre 7 y 10 años, lo que están comentando los demás. ¿O sí, te ha pasado, ha salido antes? Bueno, hay veces, de hecho, esta semana nos han comunicado en una de nuestras participadas que vamos a salir y hemos entrado hace 2 años. No es lo normal, porque eso... ¿Te tengo que dar la enhorabuena entonces? Bueno, no, hasta que no se ¿Sales firma... con no alegría hay... o sales con pena? A ver, ¿qué tipo de salida es? Hasta, si se puede sería una salida muy buena, porque tendría una TIR muy, muy importante al haberse realizado en solamente 2 años. A lo mejor el multiplicador no es increíble, pero la TIR, o sea, la tasa interna de retorno, porque se ha hecho en muy poco tiempo, es muy interesante. Pero aquí celebrar, hasta que el dinero no está en el banco, cuántas operaciones se han caído cuando parecía que estaban realizadas. Ya te digo yo. Por eso celebrar, Silvia, ya celebraremos si cabe.
Bien, 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 bien. Normalmente, ¿qué esperas? ¿Por cuánto? Que o sea, a ver, yo sé que la carta de Reyes Magos es multiplicado por tropecientos, pero lo habitual en ese tipo de, No, cuando no, dices es una buena inversión, una buena salida. o sea, yo no lo quiero o no lo puedo mirar por inversiones individuales, pero sí por carteras. Es decir, nosotros tenemos como aspiración en cada uno de nuestros vehículos de inversión en hacer un por tres. Hacer un por tres en un periodo más o menos de 10 años de vida de un vehículo, pues es hacer una TIR aproximadamente de un 20% anual, que está muy bien, pero claro, para que eso pase en esa cartera o en ese vehículo, tiene que haber eh, participadas que hayan multiplicado a lo mejor por 20 o por 30, pero muchas de ellas han muerto. Entonces, esa Sí, media es lo que te hace multiplicar ese por 3. Por eso, mirarlo individualmente no tiene sentido. Lo tienes que mirar en una cartera completa de un vehículo. Y es te lo que lo la tomas. mayoría de los vehículos aspiramos a hacer. Los vehículos muy buenos, muy buenos, muy buenos, hacen entre un por 3 y un por 5. Los normales o mediocres hacen un por 2 y los que no van bien, pues pueden incluso llegar a perder dinero. Claro. ¿Te ha pasado algunas veces que sabías que en el fondo entráis en un proyecto, todo va bien y de repente dices, mira, yo lo hubiese hecho, si no fuese por esto o por aquello, hubiera tenido éxito? ¿Te ha pasado alguna vez Muchísimas sentir veces. eso? Pero es Sí, lo contrario. Es decir, muchísimas que decía, esta va a ser el pelotazo, eh, y a lo mejor muere a los pocos meses. O lo contrario, esta no va a ningún sitio y de repente ves en los periódicos que ha sido el pelotazo. Es que no te esto, lo no te voy a decir que es una lotería, pero sí cumple unos patrones estadísticos. Y al final lo que hacemos nosotros es minimizar el riesgo. Es decir, todos los procesos de análisis que son interesantes que hacemos y todas las fases que hacemos de análisis de todos los proyectos que nos llegan, no te garantiza nada. Lo que te hace es minimizar el riesgo. Entonces, cuando tú minimizas el riesgo y diversificas suficientemente bien, pues lo normal es que tengas éxito. ¿Qué errores cometen? Porque sé que viendo tantas, ¿no? A mí me pasa muchas veces cuando vienen los clientes y solicitan financiar el proyecto, porque yo muchas veces no es solamente inversión, sino también nosotros financiamos, y como lo sabes, con financiación alternativa, ¿no? Y ya es fondos, etcétera. Y yo veo los errores, ¿no? Después de tantísimos años, ya cuando analizo una operación, yo ya sé qué errores está cometiendo. En tu caso, en cuanto a los emprendedores, los startuperos, como yo los llamo, ¿cuáles para ti son los principales errores que cometen y luego al final le lleva al fracaso? Bueno, fracaso, que no lleva a ningún sitio la empresa. Pues mira, para mí un error muy importante y que se repite desgraciadamente más a menudo de lo que nos gustaría es que el emprendedor no escucha. eh, y sale a reducir el ego del emprendedor. Cuando tiene a su disposición una serie de inversores que le están aconsejando, sugiriendo ciertas cosas y ves que no hay manera, que él sigue en sus 13 y desgraciadamente pues el que no escucha, no te digo que haga lo que nosotros digamos, pero sí que tenga esa capacidad de escucha y de aprendizaje y que luego él, con todo eso que le han aportado sus inversores, porque al final los inversores no solamente aportamos dinero, queremos aportar otras cosas y nos encontramos que del otro lado lo que hay es una barrera, pues es muy difícil y es cuando te das cuenta que esa inversión puede peligrar, porque sabes que, que ese piloto de ese proyecto pues quiere ir por libre y posiblemente se equivoque. Y al final, pues la experiencia de muchos años te das cuenta que ese patrón se suele repetir. Claro. ¿Qué os hace enamoraros de estos proyectos que no estás muy seguro, pero qué parte es la que te hace enamorarte? ¿Que es un buen pitch, tú dirías? ¿O hay algo más que... ¿En qué parte tú dices, entro? ¿Qué es lo que te hace Vamos a ver, yo el en paso? mi caso no sé si es atípico, pero sí me gustaría diferenciar de cuando yo invierto a través de uno de mis vehículos a cuando invierto a través de yo como business angel. Eh,
Sí, cuando invierto a te pregunto través... más esta parte, la de la tuya personal, ¿no? Como Nacho, ¿no? Porque vehículos entiendo que ahí hay análisis entre todos, lo decidís entre todos, ¿no? Sí, Eso es, eso es. Y ahí tenemos que ser muy rigurosos con las tesis y con está ciertas claro. cosas. Y yo cuando voy por mi parte, como me juego solamente mi dinero, en los vehículos me juego mi dinero más el de otros inversores, pero cuando voy solo, como solo me juego mi dinero, hago un poco lo que quiero, en el sentido de que me puedo saltar ciertas banderas rojas o ciertas cosas que a lo mejor mediante un vehículo no lo haría, pero como voy solo y lo puedo hacer y mi intuición me dice que puede llegar a ser algo, pues ahí invierto. Porque al final, tú date cuenta que nosotros vemos una media de entre 800 y 1000 proyectos al año. Si eso lo multiplicas por 10, 12 años que pueda llevar en esto, bueno, tampoco es que vea yo los 800.000 proyectos, pero sí pasan por nuestras manos y al final ves muchísimos proyectos. Y eso te da una capacidad de intuición que te vuelvo a repetir, no te garantiza nada, pero sí tienes ese sensor de ciertas Pero cosas. cuéntame, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo detectas? ¿Qué es lo que sientes en ese momento? Cuando tú lo ves, ¿qué es lo que...? Porque hay algo en tu cuerpo que debe pasar. O sea, hay algo o en tu mente o en alguna parte que tú cuando lo ves dices, uy, me Pues llama no, la atención. no sabría explicártelo. Es como cuando oyes una canción que te hace tilín. ¿Cómo explicas qué tiene esa canción que te hace tilín? Pues no sé, es un tema sensorial que te hace pensar que eso puede llegar al siguiente nivel. Eh, Sinceramente, no sabría explicarte o no tengo un patrón que siga siempre para decir, no lo sé, no lo sé, me he quedado atrapado en esa pregunta. Tendré que reflexionar, a ver, qué me hace... Sí, sí. Sabes que no eres el primero que me dijo Luis Caviedes cuando estuvimos hablando con él, me dijo, yo tengo la sensación. Y yo tengo la Bueno, es sensación que lo mismo. Me pasa para mí, exactamente lo mismo. para mí Luis Caviedes es un referente y desde luego todo lo que dice vale oro. Y parece la experiencia que tiene Luis es las debe ver al vuelo, porque fíjate, se habrán pasado los mejores proyectos por sus manos, pero él también te lo podrá decir y a mí me lo ha dicho. Es decir, al final nos equivocamos porque la estadística acaba influyendo. Y él Está lo dice claro. mucho en sus charlas. Oye, yo llevo muchos años invirtiendo y a mí la estadística me sigue funcionando. 7 de cada 10 me mueren. Bueno, y es todo un Luis Caviedes que tiene un expertise y un conocimiento tremendo. Es, efectivamente, pero me gustó muchísimo porque yo creo que en el fondo todos tenemos esa interior, esa sabiduría, ¿no? Que te da, por supuesto, paso del tiempo, que los proyectos que vemos, yo también conecto con muchísimas personas cuando te cuentan algo, sabes que esto puede ir bien o no, o inclusive esta conexión, ¿no? Personal con su proyecto, con su idea, ¿no? Los que te transmiten esa pasión que tienen, porque a veces también es cierto que te pueden transmitir pasión, pero una cosa es pasión y cuando no tienen las ideas muy bien colocadas, a mí tampoco te creas que me gusta mucho, ¿no? Porque estás empezando a divagar, a pensar a lo grande, pero sin base concreta, ¿no? Sí. Que eso también puede ser Mm. un problema. Con lo cual, mira, pues tenemos, Nacho, pendiente esta parte, ¿no? Que me cuentes, a ver qué es lo que se siente. Y mira, yo me gustaría conocerte también un poco desde otro lado, porque como tú eres muy activo, eres una persona imparable, ¿no? Lo que hablamos hace un momentito, ¿no? Estás aquí que parece que a veces te has creado un doble con la IA y realmente Nacho está en 7 sitios a la vez y resulta que no, pero no es tu doble, ¿no? Eres De tú hecho, en persona lo y digo de estás broma, que son mis avatares los que están en los eventos, porque dicen que es totalmente, o imposible sea, estar en tantos eventos. Pero yo no, creo que has hecho doy fe que unos... estoy, doy fe que estoy. Es verdad que he pasado de una fase donde, sobre todo los primeros años en mi mundo inversor, donde estaba muy separado del ecosistema
Y a raíz de la pandemia, pues cambié el chip y he pasado de no estar en ningún sitio a intentar estar en todos los lados. Y bendito el día que cambié ese chip porque me he dado cuenta que estando en todos los lados encuentras muchas oportunidades, encuentras gente súper interesante, aprendes todo el día y a mí me enriquece totalmente. Totalmente. ¿Pero cuál es tu día, Nacho? ¿A qué hora te levantas? 7 de la ¿Tú mañana. eres de los 5 de la mañana, el club de las No, 5 no, de la mañana? no, ¿No? 7 de la mañana y como muy tarde a las 12 estoy en la cama, a no ser que tenga sarao, Vale, pero que cada cuéntame vez los algo. aguanto menos. ¿Cómo puedes aprovechar el día tanto? O sea, ¿tienes algún hábito especial que te hace que el día en vez de 24 te regalan 48 horas y nosotros no lo sabemos? Porque es verdad que eres una persona muy activa, ¿no? Que estás participando en muchas cosas, etcétera. ¿Qué hábitos te ayudan a mantener el foco? Hábitos del día a día, bueno, intentar sacar todos los días un poco de tiempo para hacer deporte. Posiblemente un mal hábito sea que estoy demasiado adicto a las tecnologías, que a lo mejor es un mal hábito porque me debería desenganchar, pero es lo que me permite estar en tantos sitios y tan activo, porque gracias a eso pues puedo estar, bueno, pues contestando mails o WhatsApp o peticiones o soluciones y luego lo que te permite esto también tener equipos alrededor tuyo que te permitan el no estar tan intensamente encima de las cosas. Ajá. O sea, que utilizas la IA o no. La utilizo menos de lo que me gustaría, pero porque Ajá. no encuentro el tiempo suficiente como para aprenderla en la profundidad que me gustaría. Tengo por ahí un par o tres de cursos que me gustaría hacer, pero que no encuentro el tiempo para hacerlo. Y luego pienso, oye, pues no lo hago porque ese curso en 3 meses o en 2 meses va a estar obsoleto. Entonces es como que tengo ese FOMO por no quedarme atrás. Hay mucha gente de mi generación que dice, eso ya no va conmigo. Bueno, de hecho, fíjate, yo es que intento estar al día en todas las nuevas tecnologías porque yo, a pesar de mi edad, me sigo considerando joven y sigo viendo muchas oportunidades en todas estas cosas y reniego a la gente de mi quinta que dice, no, eso ya no va conmigo. ¿Cómo que no va contigo? Sí. Con más motivo, efectivamente. ¿Qué Claro, no van a hacer con nosotros? Ahí está, claro, efectivamente. claro, Yo claro. siempre lo digo, ¿eh? Sí, con más motivo. Cuanto más años tenemos que estar como más al día para que no se piensen los chavales que aquí nos van a poder coger la delantera. Aunque yo entre tú y yo hablando, sí que es cierto que la habilidad que tienen con los teléfonos móviles, escritos, etcétera, yo me he hecho íntima de la IA precisamente por eso, porque yo ya en esto ni siquiera lo quiero aprender. ¿Y Nacho medita? ¿O haces algo así en la parte, digamos, espiritual, si nos lo puedes contar? Porque eso me parece súper curioso. Lo intento. A lo mejor me paso 4, 5, 6 meses meditando no más de 10 minutos y siempre meditaciones guiadas, pero me cuesta muchísimo. Es decir, no soy capaz de yo sacarle el valor que me debe de estar dando porque sí, la gente de mi entorno me dice que sí encuentra ese valor. Es decir, yo no veo yo en mí mismo no me veo el beneficio de esa meditación, pero, por ejemplo, mi mujer me dice que cada vez que me meto a una temporada a meditar, sí lo nota en mí. Con lo cual, algo debe tener, pero reconozco que me cuesta, pero lo intento. Yo te he hecho esta pregunta porque la siguiente pregunta es sobre cómo se afronta cuando tienes una pérdida, ¿no? Pero me refiero a título personal, ¿no? Cuando entras en alguna operación y sabes vamos, que la ha fastidiado, ¿no? Que esto no hay por dónde sacarlo y sobre todo que con el tema del dinero, cuando lógicamente cuando ganamos estamos eufóricos, contentos y felices, pero cuando pierdes, pues no todos tenemos esa misma capacidad de afrontar esa pérdida, ¿no? Y hay algunas
¿Hay algunas técnicas que utilizas o simplemente te da un poco igual el perder o no perder, etcétera? Que eso es una cosa curiosa. No, decir que me da igual sería demasiado... No, no, no es que me da igual, como sí soy un fiel convencido de que el éxito en este sector está en la ultradiversificación y como yo, por los números que has comentado al principio, pues creo que estoy ultra diversificado, pues llega un momento en que cuando estás muy diversificado, pues que se te caiga alguna, que además sabes que la estadística te dice que se te tienen que caer muchas, pues ya te Total. duele menos. Es verdad que al principio, cuando tienes poca exposición, si se te cae una o dos, que a lo mejor tienes dos o cuatro, pues que se te caiga la mitad de tus inversiones, pues te suele fastidiar bastante. Lo que pasa es que si sigues las recomendaciones que el dinero que inviertas en este tipo de compañías tiene que ser un dinero que no tienes que necesitar, por eso se recomienda no más del 5, como mucho el 10%, pues deberías de acostumbrarte a que no te duela tanto. Los que realmente le duele son los emprendedores, porque ellos sí que se lo juegan toda una carta de su emprendimiento. Los inversores que estamos bien diversificados, pues si sabemos que la estadística tiene que dar lo que tiene que dar, pues tenemos que saber que eso va a pasar y cuanto antes te mentalices, pues antes vas a dejar de sufrir. Nacho, Pero sufrimos, ¿eh? me imagino, lo que pasa que es cierto, mira, te voy a preguntar, si tuvieras que decirle algo a Nacho, pues a Nacho cuando tenía 20 años, imagínate que tienes esta posibilidad de decirle, ¿qué consejo le darías? Uf, qué difícil. Qué difícil. Pues que tenga ambición en la vida intentando ser buena gente. Sobre todo que sea noble y leal. Eso es lo que a mí me encanta de la juventud. Intento transmitirles nobleza, lealtad y pasión. Pasión por lo que hace y que intente hacer lo que realmente le gusta, no lo que la corriente te lleva. ¿Cuántos jóvenes hacen lo que no les gusta, sino porque es una moda o porque has sido influenciado por su entorno? Hay que meterte en la piel de cada uno, pero intentar hacer lo que realmente te mueva, te satisfaga, porque aunque los principios van a ser duros, si trabajas en lo que realmente te gusta, pues el camino va a ser mucho más agradable y vas a conseguir posiblemente tu objetivo. Yo te preguntaba más, iba la pregunta más enfocada a ti, a los 20, si te has arrepentido de no haber hecho algo. O sea, por ejemplo, que te has querido lanzar en... O sea, si tuvieras esa máquina de tiempo, ¿no? Para volver atrás, ¿habría algún momento donde te gustaría parar y decir, mira, Nacho, hazlo? ¿O no has tenido nunca ese momento o has elegido a lo mejor un camino que te hubiese gustado elegir otro? ¿O no has tenido ese? No, la verdad es que no encuentro nada de lo que me arrepienta que haya hecho. O de lo que no hayas hecho. O es que a lo mejor los 20 años los tengo ya tan lejanos que intento ponerme en aquellos años y ni me acuerdo. Lo veo todo en blanco y negro y muy borroso. Pero no. La verdad es que no. De hecho, intenté hacer una cosa con 21 años que era dejar de estudiar. Y se lo comenté a mi padre porque quería emprender. Con 21 años y quería montar mi primer negocio y mi padre, que no tenía estudios, su ilusión era que su hijo tuviera una carrera. Y cuando yo con 21 años le planteé dejar los estudios para montar mi primer negocio, no me dijo que no ni que sí, simplemente me echó una mirada. Y esa mirada a mí me dijo todo. Y lo que me dijo es que tenía que acabar mi carrera. Cosa que le estoy muy agradecido. No sé si me habrá servido poco o mucho. Lo que es verdad es que lo que yo más he tenido en la carrera, más conocimiento de intelectuales, conocimiento de gente con la cual he podido desarrollar
mucha de mi parte empresarial. Es decir, socios impresionantes que he conocido en esa carrera que posiblemente si hubiera hecho lo que me pedía el cuerpo y mi padre no me hubiera lanzado esa mirada, pues a lo mejor no habría llegado a donde he llegado con todo lo que he pasado por medio, pero no sabría dónde hubiera llegado de la otra manera. Con lo cual, arrepentirme no. Pero sí esa circunstancia me acuerdo que no hice lo que realmente quería por respeto a mi padre. A lo mejor tendrías que felicitarte, ¿sabes? Decir, mira, Nacho, que Puede bien ser, hiciste no puede ser. dejando de estudiar, porque claro, cada uno tenemos nuestra, ¿no? En nuestra historia esa decisión que Totalmente. has tomado y te felicitas por ello, ¿no? Gracias a eso, pues has cambiado tantas vidas, has cambiado, fíjate, todo lo que conlleva esa decisión. ¿Por qué yo digo esa decisión? Porque, fíjate, hay tantas personas que están pensando, ideando, eh, queriendo lanzarse y a lo mejor pasan 5 años y siguen queriendo lanzarse, ¿no? Y pasan siguientes 10 años y siguen queriendo lanzarse y ahí nunca llega y están ahí mirando y dices, fíjate, si me hubiese lanzado. ¿Tú qué le dirías a esa gente que tienen algo en la cabeza y ahora mismo, si pudieras darles un consejo a sabiendas que tienen ganas, que tienen ideas, ¿cuál sería tu consejo inmediato para estas personas? Pues mira, Silvia, depende mucho de la edad que tengan. Si son demasiado jóvenes, lánzate. Lánzate porque lo normal es que fracases y si fracasas con 20 pocos años no pasa nada porque tienes toda la vida para desarrollarte. Si ya tienes una vida y tienes unas necesidades económicas reales a partir de los 30, 40 años, en el cual pues ya tienes tu familia, posiblemente tengas una hipoteca, un alquiler, o tengas una realidad en la cual no puedas lanzarte, no lo hagas si no tienes al menos un año de ahorros que te permita no ingresar nada. ¿Cuánta gente cuando tiene esas necesidades mensuales se lanza al vacío sin red y lo pasa mal? Porque es que emprender es muy difícil y conseguir el éxito emprendiendo es muy difícil. Con lo cual, solamente hazlo si eres muy joven y vives en casa de tus padres y no tienes esas necesidades, pero si las tienes, ten mínimo, yo diría, un año de ahorros. Eh, porque creo que es la única manera de no arrastrar a mucha gente alrededor. Y si eres muy joven, antes de emprender, aprende, porque tienes también tiempo de emprender, pero si vas aprendido, pues te va a facilitar mucho las cosas. Y luego los americanos, que son muy listos, fíjate lo que han desarrollado ellos, que no sé si lo habrás oído, que es el tema de los search funds, que lo que han habilitado es a Sí. todos esos emprendedores, esos que decías tú que han tenido en la mente de emprender y nunca se han atrevido, ya tienen cierta edad, pero siguen teniendo en el run de, joder, quiero emprender, pero típicamente ya tienen pues un hijo, dos hijos, tienen una familia, tienen una hipoteca y dice, ¿cómo me voy a lanzar a emprender? Posiblemente estén colocados en una empresa que tiene un salario razonable. ¿Cómo voy a dejar ese salario, esa empresa, para emprender con todas las cargas que tengo? Pues es muy difícil. Los americanos han inventado esta metodología hace unos 40 años en Stanford, que es el de los SERFAs, en los cuales les permite a esta gente inquieta poder emprender con una red básica que le permite durante 24 meses estar buscando una compañía para comprar y que es súper interesante y muy complementaria para la inversión de startups. Totalmente. Vosotros también estáis entrando en ese tipo de... Porque el otro día coincidimos con precisamente hablando de los search funds y lo estuve profundizando. Digo, es una idea brillante. Es brillantísima y además es muy complementaria. Nosotros sí hemos entrado. En el primer Pinama que lancé, en varios socios pinameros, bueno, uno de ellos me introdujo en el mundo de la inversión de search funds y varios socios teníamos alguna inversión en distintos searchers y lo que ideamos es aglutinarlas en un vehículo y ahí nació el primer vehículo de search fund y ahora ya hemos lanzado el tercer vehículo. Tenemos 3 fondos de search funds con pues más de 100 searchers invertidos y es apasionante porque realmente la diferencia del venture capital, o sea, el search fund está como a medio camino en el private equity y el venture capital. Es decir, es economía real, son empresas que básicamente tienen
una necesidad de internacionalización o un problema de sucesión. Son empresas rentables que llevan 15, 20, 30 años con ingresos recurrentes, que tienen unos EBITDAs entre 1 y 3 millones de euros, unas ventas entre 5 y 20 millones de euros y que no necesariamente están en venta, pero realmente si se viene un searcher de estos a comprársela para darle o solventarle todas esas problemáticas y pasarlo al siguiente nivel para que un private equity se fije en ello, pues es una maravilla porque este emprendedor en ciernes que nunca se había atrevido, gracias a esta metodología, como consigue una serie de inversores con tickets pequeños alrededor que le va a permitir buscar esta compañía, pues puede dar ese salto con ese mínimo de red, que es equiparable a los ahorros que podría tener. Total, es que me encanta esa idea y mira, por algo me está viniendo porque justo el otro día estuvimos hablando de ello y digo, mira que muchas veces llegan compañías que efectivamente tienen ese problema de sucesión, que es una compañía buena, sólida, tiene buen producto, etcétera, y los hijos dicen, mira, papá, a mí eso no me interesa, que yo no me quiero dedicar a las salchichas, o sea, no voy a hacer eso. Sí, sí. Y ahí es donde puede tener cabida. Fantástico. Mira, Nacho, eso tendremos que hacer otro especial monográfico. Por supuesto, porque a mí personalmente me encanta y creo que es dar una vuelta a algo que ya ha funcionado, ¿no? Y darle un poco oportunidad a los que no se lanzan, a los que ya están cansados porque han hecho todo, han hecho un recorrido y tal, y que esto no se pierda. Yo creo que es una idea fantástica, efectivamente. Pues Nacho, yo, como se nos está yendo el tiempo de una manera brutal, yo te voy a preguntar dos cosas más. ¿Tú crees que la parte importante de contactos, la que para un emprendedor, aparte de lanzamiento, etcétera, ¿qué parte de esta red de contactos sería importante para el emprendedor? ¿O cómo debería, digamos, creerlo, ¿no? Porque crearla, esa red. ¿Tú por dónde empezarías? Si tuvieras que recomendar algo, inclusive aunque sea digamos, ofreciendo tus propios servicios de alguna manera, ¿no? Donde ellos pueden conectar con personas, con otros emprendedores, etcétera. ¿Tú qué recomendarías a los emprendedores que se encuentran a lo mejor en esa batalla Pues solos? mira, un emprendedor no debe estar metido en su cueva. Un emprendedor debe de intentar ampliar sus redes de contactos por dos vías. Una, por la vía de iguales, es decir, con otros emprendedores, y eso lo puede hacer fácilmente acudiendo a eventos o aceleradoras o a incubadoras donde se va a encontrar gente con los mismos problemas que él. Y luego por tema de entre iguales va a encontrar muchas ayudas donde pensaban encontrarlos. Eso lo tiene que profundizar. Y desde el lado de los contactos de inversores, pues lo que tiene que hacer, si va a estar en ronda o está en ronda, pues es buscar, sobre todo, contactar con nuestros inversores, si es posible, a través de referidos de otros emprendedores que le puedan abrir esa puerta. Tú date cuenta que los que nos dedicamos a esto recibimos tantísimo deal flow, tantísimas oportunidades que no ves lo mismo o no priorizas lo mismo una que viene por ejemplo, si Silvia me ha mandado oye Nacho, mírate este proyecto porque tiene muy buena pinta, pues claramente lo voy a priorizar. Por eso que busquen, primero que identifiquen qué inversores tienen las tesis de inversión que se acomoden a su proyecto. ¿Cuántas veces los emprendedores disparan a todo lo que se mueve? Es decir, ponen el LinkedIn inversor y disparan el mismo mail a todos. Pues ahí está perdiendo el tiempo él y está haciendo perder el tiempo. O sea, estudia en qué invierte ese inversor, mira a ver si está activo invirtiendo, mira a ver si invierte, porque lo que no tiene sentido es si hay un inversor que solamente invierte en Estados Unidos y tu empresa está en España, ¿para qué le contactas? Haz tus deberes, que son fáciles. Ahora mismo, gracias a Internet, todos los inversores estamos expuestos y decimos cuáles son nuestras tesis. Haz esos deberes, una vez que los tengas identificados, mira a ver quién te puede hacer una intro con ese inversor
¿Y cómo lo puedes hacer? Pues mira a ver cuál es su portfolio. De las que tiene invertidas, seguro que conoces a algún emprendedor que le puedas llamar, oye, tú veo que Nacho Pinama está invertido en ti, ¿me lo puedes presentar? Y te van a presentar. No es tan difícil, pero no se suele hacer mucho. Y luego en los eventos, que cada vez hay más eventos en España, en toda España hay eventos donde vamos la mayoría de los inversores. Lo que yo les recomiendo mucho es entrarnos, pero también hacer vuestros deberes. Todos los eventos publican en sus programas qué inversores van a ir y si eres medianamente inteligente, vas a buscar o vas a visualizar en el programa que Nacho Alonso va al evento X. Ya lo tienes identificado, estudia en qué invierte Nacho Alonso y cuando me veas por un pasillo, hombre Nacho, ¿qué tal? Mira, soy fulano de tal, tengo un emprendedor, por cierto. Y entonces, éntrame con algo que sepas mío y me vas a abrir el corazón y te voy a escuchar con un entusiasmo mucho más grande que si no has hecho esos pequeños deberes que son simplemente tips que no hace falta ir a ninguna escuela de negocio para que te los enseñen, si es de la vida misma. Y luego, como decíamos al principio, como tienen que ser vendedores, ármate de valor y de poca vergüenza y éntranos, porque muchas veces que ellos piensan que los inversores, pues qué difícil es entraros, porque sois tan serios, sois tan no sé qué. Si es que estamos deseando que nos entréis, si es que vivimos de conocer vuestros proyectos, pues entrarnos, no tengáis la vergüenza ni nada, entrarnos porque si somos serios o somos claros, en cuanto veamos que no nos gusta la oportunidad, te lo vamos a decir, y si no, lo que vamos a hacer es profundizar y podemos llegar a acabar siendo socios. Exacto. Mira, Nacho, yo me río según estás comentando, porque fíjate, yo algunas veces organizo también workshop y se lo estoy explicando a los emprendedores, ¿no? A gente de la calle. Haz los deberes y es exactamente lo que tú acabas de decir. Los deberes son sencillos, no hay ningún secreto cómo presentar un proyecto a un inversor. Pues mira, sé simple, no traigas 80 hojas que ni te lo has leído tú, si no lo has metido en un chat. Tienes que tener las ideas claras y además prepárate, conoce a la persona. Me encanta lo que acabas de decir. Además, en ese primer contacto, porque cuántas veces nos intentan meter su proyecto en 3 minutos y empiezan a meternos su idea y nos hablan con una terminología pues a lo mejor de ese producto suyo que no nos interesa. O sea, y yo muchas veces le hago la pregunta trampa al emprendedor. Oye, perdona, vamos un segundo, párate. ¿Qué pretendes conseguir de esto que me estás contando? Que me inviertas. Digo, mal vamos. ¿Tú te crees que yo te voy a invertir en...? No, tú lo que tendrás que conseguir de mí es la atención suficiente como para que otro día te diga, oye, me interesa lo que me estás contando, quedemos a tomar un café y amplíame la información. No puedes pretender que invierta en... Ahí está. Entonces, no te metas a saco en tu producto y encima con la tecnología. Tú tienes que darle, despertarle esa inquietud al inversor para decir, joder, qué tío, qué tía. Oye, interesante lo que estaba contando, claro, efectivamente. Dice, a ver oye, si me vamos a quedar otro día con más tiempo para acá, para que me profundices, porque me ha gustado esto que me has contado. Pero enseguida, no, porque mi producto tiene un algoritmo que resuelve... ¿Qué hacemos nosotros? Desconectamos, hacemos así con la cabeza, como diciendo que tal, bueno, ya hablaremos. No sirve de nada. Totalmente. De verdad, mirad, escuchad a Nacho porque son cosas muy sencillas que hay que de verdad tomar nota. Hay tanta información y es tan sencillo. Mira, Nacho, yo aquí voy a hacer también mi spoiler porque he creado hace cosa de 2 meses más o menos Club Emprende con Alas en vistas a que hay muchísimas personas que contactan conmigo, me mandan proyectos de inversión para que los analice, etcétera, etcétera. Y se lo he puesto muy sencillo. Digo, mira, os apuntáis al club, que además durante los 2 primeros meses es gratuito y luego es una cuota simbólica, ¿sabes? O sea, por decirlo, simbólica, pues para que valoren realmente que hagan un pequeño esfuerzo. Y cuando digo simbólico, es simbólico. ¿Te puedes creer que estamos ofreciendo información gratuita? Yo analizo algunos proyectos, les cuento desde el punto de vista financiero, bancario, etcétera, etcétera. Pues hay lives que no se apunta nadie. Y al día siguiente me mandan el
el resumen del proyecto, digo, pues si lo podíamos haber comentado ayer con 30 personas que estaban allí y te hubieran dado su punto de vista, ¿sabes? Hubieran analizado si qué gusta, qué no gusta, etcétera, etcétera. Fíjate, es tan sencillo. Todos se quejan, es verdad, pero yo hay veces que hay eventos donde voy, donde hay cientos de emprendedores y a lo mejor con algún inversor amigo le pregunto pues en la cerveza de la noche, oye, ¿qué tal te ha ido? ¿Cuántos emprendedores has conocido? ¿Cuántos han entrado? Pues 1, 2, ninguno. Vamos a ver, pero los emprendedores, si vais a los eventos, tenéis que hacer network, tenéis que entrar a los inversores. ¿A qué obligatoriamente? ¿A qué vais? Si no, es decir, tenéis en vuestras manos ciertas herramientas, ciertas cosas que no aprovecháis. Es lo que estás diciendo tú. ¿Cómo en oportunidades que se le dan de forma gratuita y con un valor que les puede venir muy bien, lo desprecian? Bueno, pues posiblemente es o falta de expertise, o ellos dirán que es falta de tiempo, pero no acaban de aprovechar las herramientas que tienen a su disposición. Pero bueno, Nacho, nosotros lo dejamos. El que quiera coger es que es su momento, que lo quiera coger. Y mira, como se nos ha ido el tiempo volando, yo te voy a pedir 2 cosas últimas y ya con esto acabamos. La primera, que me digas un accionable o algo que puedan poner en marcha a partir de mañana, que es lo que suelo preguntar a todos. Dame un consejo rápido, que entre líneas ya casi me lo has dado, un consejo rápido, accionable, que lo puedan poner en marcha a partir de mañana. Los que quieran emprender y no se atreven. Los que quieran, o sea, no los que ya están emprendiendo. O los que ya están... Los que están emprendiendo, los que ya están emprendiendo y... Yo les recomendaría que cojan un papel y escriban las 3 prioridades que quieren hacer en el próximo trimestre. Y una vez escritas, identificadas por orden de prioridad, la primera es esta. O sea, ¿qué cosas no has hecho y que crees que deberías de hacer? Apúntalas en un papel y son prioridades que las tienes que hacer en el próximo trimestre. Y cuando las hayas escrito, mira esas 3 prioridades y piensa, ¿qué pasaría si no hago ninguna de estas 3 prioridades dentro de 3 meses? Y solamente ese proceso de reflexión te va a llevar a sitios fuera de tu zona de confort que te va a hacer pensar mucho. Es un ejercicio tonto, pero que yo he visto cosas mágicas cuando se hace. Wow, ya te digo, efectivamente. Así que nada, todos, bolígrafo, que yo ahí que estoy con mi boli dorado que lo apunto todo y yo lo voy a hacer la primera. No te creas que yo lo pongo todo en práctica, todo. Y te voy a pedir una frase de cierre. Una frase de cierre. Disfruta del camino. Disfruta del camino. Para mí es tan importante disfrutar del camino. Es una frase muy, muy corta, muy manida, pero es que para mí es un leitmotiv. Y yo me uno a esa frase porque para mí a veces es más importante disfrutar del camino que la llegada. Porque muchas veces ya cuando llegas ya se ha acabado. Totalmente de acuerdo. También se ha acabado nuestra charla. Nacho, 1.000.000 de gracias por dedicarme tu tiempo. Ha sido un enorme placer. Tenemos pendiente hablar del otro, de los search funds. Eso es un temazo que vamos a prepararlo. Yo, con tu permiso, voy a seguir disfrutando de esta maravilla que tengo aquí a mis espaldas. Y muchas gracias de nuevo por ser partícipe en nuestras charlas con expertos. Y pues espero que disfrútalo, Silvia, que te lo mereces. 1000 gracias a ti. La verdad que se ha pasado volando el tiempo. Encantado. Y oye, todo lo que pueda ayudar a que realmente, bueno, pues con mis comentarios o mis experiencias, si ha servido a alguien para algo, pues... Ya te digo que ha servido. Muchísimas gracias. Mira, que no les hemos hecho caso a los que nos han estado escribiendo. Sí, estamos tan imbuidos en la conversación. Con 42 años también se puede, que Nacho lo decía un poco por los chavalitos, pero acuérdate, un paracaídas
y te lanzas. Y si No no, solamente se puede con 42, sino que también la estadística dice que los emprendedores que empiezan a emprender a partir de los 40 años son los que más posibilidad tienen de llegar al éxito. O sea, que no solamente se puede, sino que se debe. Siempre hay que emprender, pero con las cautelas que habíamos dicho antes. Silvia, un beso grande, mil gracias, disfruta de la isla. Placer, Nacho. Y nos vemos por ahí en los nuestros networkings. Seguro que sí. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Hasta luego.